Pollo San Juan patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio de patrimonio y tradiciones. Les daremos todas las causas posibles para que no dejen de visualizarnos, no dejen de vernos y de estar con nosotros, puesto que les llevamos, como todos los lunes, todas aquellas cosas que hacen de Málaga nuestro mayor patrimonio, y esta tradición de estar con vosotros, con ustedes, con todos vosotros los lunes, hace que Patrimonio se convierta en esa tradición, en la de estar constantemente acercándoles la historia, la cultura, la tradición de todas y cada una de las cosas que tenemos en esta tierra, que nos han formado históricamente, que nos están formando actualmente y algunas más que nos formarán. Entonces, instruimos de alguna manera los aspectos de este patrimonio que tenemos. Y hoy lo vamos a hacer desde un punto de vista material, porque nos vamos a acercar al barro, a la madera, a la piedra, vamos a adentrarnos en la talla, en la policromía, en definitiva en el mundo de la escultura, puesto que hoy nuestro programa va a estar dedicado a la escultura y a ese patrimonio que tenemos, que son esos grandes artistas y esos creadores que existen en nuestra tierra, que están en nuestra tierra y que forman parte de esa tradición escultórica imaginera que tiene también esta ciudad de Málaga. Así pues, vamos a estar conectados con la escultura y con la imaginería. Y para estar conectados, siempre les decimos que esta casa pone a su disposición dos smartphones de alta tecnología, la última tecnología en sus manos. También saben que les decimos siempre que todas y cada una de las aplicaciones que quisieran para estar al día, que quisieran tener para estar al día, pueden encontrarlas en estos smartphones, que tienen una capacidad de memoria lo suficientemente grande para que el día a día les sea más fácil a través de esas aplicaciones y de toda y cada una de las tecnologías que traen estos dos smartphones Wiko, las cámaras frontal y trasera para realizar todo tipo de imágenes, de fotografías, fotografiar las esculturas y las imágenes que vamos a tratar, que vamos a ver, que ven en los viajes, estar en contacto con sus seres queridos, llevar la oficina en el bolsillo. Lo pueden hacer a través de estos smartphones, llamando al 1650, y allí un técnico de esta casa les atenderá, les informará de los precios tanto de un solo pago que se puede realizar como de los plazos necesarios que tienen que cumplimentar para adquirir estos smartphones Wiko. Como les decía, dos grandes smartphones y una gran oportunidad que tienen de estar conectados con el mundo en el que vivimos en nuestro día, llamando al 1650. Como siempre, serán atendidos, recibidos e informados. Y si vamos a hablar de información, y aprovechando que hoy nuestro programa va de escultura, ya trajimos en otro de esos microespacios a uno de los grandes escultores y a uno de las grandes personalidades artísticas de esta Málaga, el granadino afincado después en Málaga, Pedro de Mena, y hoy vamos a adentrarnos en otro escultor, en otro imaginero y en otro artista que, nacido en Málaga, se proyectó a nivel nacional, puesto que es uno de los pilares y de los fundamentales artistas de ese siglo XVIII. Así pues, vamos a conocer más sobre la figura del escultor que hoy traemos a este programa. Nace Fernando Ortiz en la malacitana calle de Madre de Dios en el año de 1717, en el seno de una familia de artesanos, formándose en los talleres de Miguel Félix de Sayas y José de Medina y Anaya. Crearía un modelo iconográfico y unas maneras e improntas en sus imágenes que lo convertirían en un referente escultórico del siglo XVIII a nivel nacional. Retoma los postulados de Pedro de Mena y Medrano, pero conjuga, además de la maestría y de las formas, un espíritu de acercamiento al fiel, al espectador, pues sus imágenes gozan de una dulzura y delicadeza muy propias de aquellas maneras escultóricas que atraían a la oración y a la contemplación por la belleza del modelado y de las facciones de los rostros y movimientos corporales, además del dolor en sus expresiones. Marchando a realizar encargos en la corte y capital, tomó contacto con las formas italianas del momento. Es, sin duda, uno de los referentes de la escultura y de la imaginería barroca española,
siendo uno de los principales artistas del siglo XVIII, además de ser un fecundo maestro e incansable trabajador, con ejemplos como su Inmaculada Concepción, San Antonio Abad, San Juan Nepomuceno o San Francisco, además del San José de la Catedral Malacitana, imágenes como el San Miguel del Císter o aquellas otras procesionales como el Señor de la Oración en el Huerto y la impresionante talla de la Virgen de los Dolores de Servitas o el Crucificado del Amor lo encumbraron a lo alto de la escultura en España. Muriendo en el año 1771, pidió en su testamento que sus restos fueran enterrados en la iglesia de Santiago de Málaga. Pues ya tenemos algunos datos más sobre Fernando Ortiz, que como bien anunciábamos y les decíamos anteriormente, es sin duda una de las figuras, de las primordiales figuras del barroco español, de la escultura barroca española y concretamente la andaluza y la malagueña. Les decíamos que hoy vamos a hablar de escultura, hemos introducido el tema con este escultor dieciochesco y vamos a hablar del mundo de la escultura y también nos vamos a centrar en la obra del artista que hoy está con nosotros, que no es otro que José María Ruiz Montes. Muy buenas tardes, José María. Muy buenas tardes, Paco. Es un honor y un placer y un lujo particular, puesto que si hablamos de la escultura en nuestros días, de la imaginería en nuestros días, pues José María es un referente. Al igual que lo era Fernando Ortiz en el 18, José María se ha convertido, gracias a su trabajo y a su labor de imaginero y de escultor, en un referente en nuestros días, y lo es también porque, como después les vamos a hablar, pues está en boca de todos aquellos que se acercan a una exposición o se acercan a una publicación, como después les vamos a referir, y ven su obra a través de las exposiciones, de todos los folios y de todas las páginas que los compañeros de Modellino, de una revista digital también, que se ha puesto en marcha en el papel a través de esa exposición y de esa vida y obra de José María Ruiz Montes, nos han traído. Pero todo eso lo hablaremos después. José María Ruiz Montes, hoy en día decir imaginero, escultor imaginero, es adentrarse en un mundo difícil, complicado, o por el contrario, la escultura y la imaginería están en un apogeo y en un punto en el que se dice vamos a vivir de la escultura y la imaginería, o en Málaga no se puede hacer. Siempre ha sido un oficio, los mundos oficios artísticos siempre han sido complicados, dedicarse y vivir de ellos. No obstante, hoy en día parece que está habiendo digamos, un movimiento, un cierto interés por los jóvenes por la escultura. Porque en la pintura siempre yo creo que ha habido una continuación, ¿no? Pero la imaginería, la verdad, y la escultura aquí en Málaga ha estado un tiempo muy perdida, que lo ha continuado gracias a Suso de Marco en la Escuela de Arte y Oficio, ¿no? Y ahí hemos estado todos como un referente para seguir formándonos y enfocar, digamos, el campo de la escultura, pues, dentro de lo que cabe, pues, un oficio, poder dedicarse a ello, que es muy complicado. Y el que quiera dedicarse a ello, pues, se tiene que concienciar que tiene que ser paso a paso, un campo muy complicado para poder dedicarse y ganar dinero de primera instancia. Hay que tener paciencia y seguir formándose. José María, hemos hablado con otros artistas, tanto escultores, tallistas, diseñadores, pintores, que es importantísimo, y como tú anunciabas, una formación primera. Hoy en día, aquello de los grandes artistas que no han tenido ninguna enseñanza primera, que han sido genios desde su nacimiento, hoy en día es más difícil de encontrar y hay que formarse, hay que aprender, hay que equivocarse muchas veces. Una formación es muy necesaria en este aspecto. Claro, hoy en día, en comparación con décadas anteriores, con siglos anteriores, fíjate que no había facultades, no había centros de estudios, sino lo que había eran los talleres, que servían como individualmente como escuela para los chavales que querían aprender y poder dedicarse el día de mañana al oficio tanto de la pintura como de la escultura y la arquitectura, de las tres artes, digamos, principales plásticas, ¿no? La gran diferencia es que hoy en día quizá hay menos en boca, menos talleres, pero están las facultades. O sea que quiero decir que al fin de cuentas, si te fijas en las raíces anteriores que nos preceden,
está, digamos, la formación física del taller y del maestro, ¿no? Siempre presumimos mucho de lo que es el título, la titulación, y nos contradecimos cuando nuestros maestros, digamos, que nos hemos fijado como un referente de siglos atrás, no han tenido titulación. Siempre ha sido del maestro de, ¿no? O una formación aprendida de uno u otro, ¿no? O un referente de maestro, ¿no? Individual, ¿no? Entonces yo creo que a fin de cuentas está eso en el interés y en la formación individual, pero ya independientemente de cómo lo hagan, ¿no? Desde un punto de vista actual de la escultura a nivel nacional, pero en Málaga en concreto, y atendiendo a esa formación, sí es verdad que seguir una línea neobarroca o neorrenacentista, seguir una línea de escultura clásica, quizás no es lo más habitual a la hora de que te den unas enseñanzas, y se inmiscuye normalmente, y en los días en los que corren, pues por nuevos materiales, nuevas composiciones, composiciones que no se ajustan a modelos femeninos o masculinos, en el caso de la escultura, una escultura de una tipología mucho más diferente, y como el arte se mueve hoy en día, a lo mejor atendemos a modelos que no visualizamos, es decir, no visualizamos una persona, no visualizamos el torso de un hombre, sino visualizamos a lo mejor, como dicen algunos, pues un amasijo de hierro, unas composiciones que le llaman escultura. Quizás la formación te da una base, pero está muy dirigida también a la actualidad escultórica en nuestros días, ¿no? Sí, hoy el arte contemporáneo, como bien ha dicho, está por otras vías que no anda por lo figurativo, o sea, por el cuerpo humano, como siempre ha sido el referente desde la antigüedad hasta el siglo XX, ¿no? Y hoy en día parece como que el arte contemporáneo se aleja más al concepto de la estructura, el montaje, y cada vez pues parece que queda más lejos lo que es el estudio de la anatomía y de la inspiración en el propio cuerpo humano, que pienso que se podría, respetando los estilos, se podría tomar siempre como un referente, porque al final, a fin de cuentas, la naturaleza que somos nosotros y lo que nos rodea del espacio es una fuente de inspiración constante. Me parece que muchas veces que nos queremos alejar de ello, y para mí, mi opinión, es una equivocación. Siempre tenemos que estar, desde mi punto de vista, independientemente de donde ande el arte contemporáneo, yo siempre voy a inclinarme por el cuerpo y el estudio del natural, y sí, y constantemente en ello. Yo pienso que si a fin de cuentas anda por un estilo que a lo mejor dentro de la imaginería, dentro de los cánones barrocos que conocemos aquí en Andalucía, que esos son los cánones barrocos, y queremos muchas veces encasillarnos demasiado en ese estilo, ¿no? La imaginería muchas veces pues, de vestir, que carece pues, de la composición, de escultórica, ¿no? Donde no deja ver la mano del autor, y es el arte contemporáneo que anda por los conceptos, pues lo conceptual, lo moderno, lo más liviano posible, lo minimalista. Pues estamos en un campo un poco, muchas veces, en una disputa que no cuadramos a lo mejor en todos los sitios. Pero bueno, a fin de cuentas hay que estar uno convencido en lo que uno trabaja, y seguir aprendiendo y dando lo máximo que uno puede dar. En ese sentido, Málaga quizás es una ciudad que compagina y lleva los dos aspectos que, digamos, por un lado entra la cuestión de la modernidad, por museos que construyen pues todos esos perfiles de modernidad, se estudia la modernidad, pero después nuestra tradición escultórica e imaginera, sobre todo asociada a una celebración tan grande en Málaga como es la propia Semana Santa, también nos introducen en todos aspectos aquellos del barroco, del renacimiento, ya no tanto del gótico, pero sí de las formas figurativas que entendemos, que se nos acercan más, y todavía siguen existiendo esos valores que cuando se crearon aquellas esculturas, es decir, la atracción, la cercanía al que ve la imagen. Lo que pasa es que a lo mejor ya no estamos tanto en una imagen que atraiga al fiel
como en una imagen que atraiga escultóricamente, desde un punto de vista artístico, a cualquier persona, sea de la religión que sea y tenga la capacidad que tenga de creencia en una u otra deidad, ¿no? Eso sí lo tenemos en Málaga, es decir, conjuntamos esa forma tradicional y antigua que tenemos a través de una imaginería, de una creencia en unas imágenes y en una religiosidad popular, y después también tenemos un mundo muy amplio, tanto museísticamente como de artistas, que están en contacto pues, con todas las nuevas maneras de que estábamos hablando, con lo cual en Málaga conviven las dos formas, ¿no? Sí, Málaga está prestada desde siempre abierta, digamos, a nuevos estilos, a nuevas tendencias, desde el punto de vista de exposiciones. En la Semana Santa, en comparación con otras ciudades, es verdad que Málaga tiene la mente muy abierta y se puede hacer cosas. Lo que pasa es que siempre está dentro de un espacio y con una opinión muy constreñida, o sea que en cierta manera si no hace tales formas, tal estilo, pues parece como que no está regido por un canon, ¿no? Y lo que se busca muchas veces es que se parezca a tal imagen o a tal escultor, ¿no? Y es verdad que, bueno, viniendo a cuenta del tema de Málaga como museo, ha crecido mucho en estos años, desde de la candidatura de Málaga Ciudad Europea de la Cultura, pero sí que es verdad que Málaga ha perdido mucho en estas décadas atrás, ¿no? Las raíces y la cultura que podía haber tenido en nuestras décadas, en nuestros años, ¿no? Que podía haber estado vigente y tangible, ¿no? Para nuestros hijos, ¿no? Que lo podían haber vivido y bueno, la cuestión de Málaga como ciudad cultural el secreto fuera sido que se fuera conservado todo nuestro bagaje, toda nuestra cultura, y que también hoy en día falta digamos, ya que me toca a mí, que es la parte escultórica, la escultura, obras civiles que decoren nuestra ciudad. Ha habido, pues, en la época del boom, ¿no? Económico, se han colocado pues obras conceptuales en las calles, ¿no? Quitando algunas que sí son muy interesantes, pero en algunas pues carecen de estilo, digamos, artístico y con calidad artística. Y creo que muchas veces Málaga ha rechazado esa parte, digamos, ese concepto, ¿no? Esa faceta, digamos, de colocar y hacer muchas veces justicia con nuestros personajes, que no son pocos, y de alguna manera hacer tangibles, que los jóvenes conozcan la historia y a la vez decorar con arte las calles de Málaga, ¿no? Claro, es que hay otro aspecto que es el económico, y me refiero a él porque muchas veces, la mayoría últimamente de las veces, hacer una escultura en mención a un personaje malagueño, a una persona que se ha dedicado al barrio donde se ubica, a las feligresías, o a la calle, o a los ciudadanos con los que hizo historia y le dedican una calle o una escultura, normalmente se reduce a un busto, porque una escultura con otro concepto, con unos movimientos corporales, con un bronce de 2 metros de altura, escapa económicamente a lo que puede ser el busto y un pedestal de piedra o de hierro, de metal, y simplemente no encontramos a lo mejor trabajos en los que se vean esculturas a tamaño natural, totalmente corpóreas, y se basan en el busto. Y en lo que tú decías antes, efectivamente hemos tenido la mala suerte, creo yo, de tener lo peor del arte conceptual actual, sí, y también lo peor del arte tradicional en esculturas que desmerecen mucho, ya no solo del personaje que representan, sino de la calle donde se ubican, del lugar donde se ubican, y podían haber tenido mucho más tino a la hora del encargo. Y ahí también, claro, al entrar en nuestros días, que para hacer una escultura a nivel civil en una entidad, pues son varios presupuestos, la transparencia con la que hay que jugar, y quizás muchas veces no se coja el mejor o a la persona más indicada, ni se coja el mejor boceto, ni se coja la mejor escultura, y dependa mucho de la cuestión económica y la artística
se desmerezca, ¿no? Y hemos tenido, yo creo, ahí las dos cosas, tanto en uno como en otro, pero es verdad que eso, una escultura y un diseño, imaginemos ahora, y tú lo has hecho alguno que otro en el arte de la tauromaquia, Sí, sí. monumentos escultóricos que se te reducen porque las cuestiones económicas te han reducido ya no solo el monumento en sí, sino la capacidad que tenía el propio diseño tuyo de decir lo que tú querías expresar en toda su totalidad, y a lo mejor se ha quedado en una simple plaquita con un medio relieve y que se ha reducido, y hemos perdido mucho ahí, ¿no? Sí, pero vamos, que no obstante, aparte de ello, el tema económico, no hay una voluntad de decir, bueno, vamos a, en cierta manera, decorar estéticamente, dar una plasticidad a las calles de Málaga, y luego hacer justicia pues, con muchos personajes que han hecho historia en Málaga. O no personajes, sino cosas alegóricas que a fin de cuentas nos recuerdan a una pieza, digamos, de historia de Málaga o alguna efeméride que corra aparte, digamos, de lo que es el sitio exacto. Y creo que falta eso, es voluntad, y hemos tenido la mala suerte que en Málaga nunca se ha querido enfocar a esa parte, que sí ha habido atisbos, digamos, a principios del siglo, a últimos del siglo pasado, del 19, principios del 20, de las últimas obras que ha habido buenas, pues la de Benlliure con Lario, y de las cosas buenas que hemos tenido, pues han sufrido, que no están íntegros, hoy en día no están íntegras, porque han pasado todo lo que es el bagaje de la historia y han sufrido. Y una de las que son buenas, que están en el parque de Málaga, es la Comandante Benítez, que está injustamente tapada. O sea que en realidad muchas veces tenemos cosas y que no se da justicia, y hoy en día pues no hay un empuje por hacer cosas buenas. José María, hay un momento en el que también existe un rechazo hacia la escultura clásica o la barroca, hacia claro, unas formas determinadas, puesto que no es moderno, no tiene modernidad, y ponen una determinada escultura o denominada escultura que nadie entiende, que nadie comprende, que no se asocia al personaje a la que está dedicado, con la que está vinculada, y pasan como si no fuera algo suyo, ¿no? Eso de cara al pueblo, de cara a las administraciones, pues sí está muy en boca y está muy de atracción el ser modernos, ¿no? El tener otro concepto, estamos anclados, somos muy, muy viejos en el concepto antaño ese de escultura, y quizás haya un rechazo hacia esos valores escultóricos en detrimento de otros que a lo mejor no cuadran tanto con el pueblo. Sí, porque bueno, a fin de cuentas, en los últimos monumentos que se han hecho, que han sido los autores ya veteranos, ¿no? Seseguiri y en el Averón, pues son estilos diferentes, pero están dentro de la vinculación de la figura humana, no se alejan de ellos. Después de ellos, prácticamente no había nada, o sea, todo vino desde afuera, y excepto algunos monumentos como están los que están colocados en una de las pocas calles de calle Bolsa, ¿no? A la entrada de calle Bolsa, ¿no? Que se han colocado en esas últimas décadas, pero por lo demás es que todo ha sido del mismo estilo y un poco al azar, ¿no? Y al dedillo, ¿no? Bueno, a fin de cuentas hay que resignarse, y parece como que en la parte, digamos, del escultor aquí civil en Málaga, bueno, pues habrá que esperar a que en otras ciudades pues uno pueda abrirse. Y bueno, ya hablaremos ahora de un monumento que tengo ya realizado y que está a expensas que se coloque en su sitio. Eso es lo que nos referíamos, pero sí es verdad que los referentes escultóricos, si preguntáramos a la ciudadanía o a cualquiera, incluso que venga de fuera, en Málaga, como qué esculturas son las que te han atraído, pues nos hablarán principalmente del Marqués de Lario. Claro. Después figuras como el Cardenal, aunque ha quedado ahora algo relegado, ¿no? Sí. En espacio, pero sí mucho mejor y cercano. Sí, sí, sí. La figura de Iván Gavirol, sí. En la cercanía de la Alcazaba, de todo su entorno, figuras y esculturas que precisamente son de las que estamos hablando, no claro. De cuatro sillas unas encima de otras, como hemos criticado tanto esa escultura de las sillas, que no representaban ni a la ciudad, ni a los malagueños, claro. ni al entorno en el que estaban ubicados, ¿no? Y el referente es ese. El referente es precisamente aquello que reniegan algunos
de niveles escultóricos y a niveles afectivos, ese es el referente principal y por el que nos tenemos que mover. Y el mobiliario público y cosecharlo y engalanar los sitios como se hizo alguna que otra vez, no es simplemente poner 3 macetas y 3 parterres. Y después también hay otra cosa, que es el poco cuidado que tenemos sobre el propio mobiliario, la escultura, y solo ponerlas, inaugurarlas, al día siguiente ya tenemos que estar... Todavía estamos esperando que se arregle la del Marqués de Lario y la del brazo, por ejemplo, del niño que sigue manco todavía, aunque no se ve demasiado, y por eso, como no se ve mucho, pero bueno, no molesta, ¿no? Fíjate que ahí el basamento faltan 4 más que 4 alegorías que guirnaldas, digamos, escoltan el basamento. El niño, el brazo y el laurel que porta y el escudo justo en la parte inferior. Con lo cual tendremos que estar más atentos a esas cosas. Nosotros ahora vamos a estar atentos pues a todo lo que nos depara la publicidad, que como saben siempre es necesaria en toda la programación, y vamos a adentrarnos pues a ver esos escaparates publicitarios y volvemos con más esculturas, con más imaginería, y vamos a adentrarnos en la obra también de José María Ruiz Montes. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Y volvemos. Ya saben que siempre nos gusta pasearnos por Málaga y por sus empresarios y por sus empresas, que también hacen esta ciudad. Y hace esta ciudad un vocabulario muy especial. Nos hace a los propios malagueños nuestro vocabulario y nos reivindica como parte de una Andalucía que tiene pues un dialecto tan característico que nos acerca entre nosotros, y muchas veces hay quien no nos entiende, pero sí que tenemos históricamente pues una capacidad de formar palabras y de hacerlas nuestras y de crear un vocabulario malagueño, de expresiones, de palabras. Es de lo que todos los lunes pues también traemos un poquito a estos espacios de este patrimonio y tradiciones. Así pues, vamos a conocer hoy otra vez también, para que no nos dé un amacuco, en qué consiste. Si hablamos en Málaga que a una persona le ha dado un amacuco, interpretamos que le ha sobrevenido un desmayo, que se ha venido abajo por una indisposición pasajera, como lo define el diccionario, proveniendo la palabra de zamacuco y derivando en jamacuco. En Málaga podemos escucharla como amacuco y viene a definir ese peculiar soponcio, ese desvanecimiento que nos da cuando sufrimos una alteración física o emocional. Pues ya saben,
que no les den un amacuco, porque tenemos mucho que hablar, sobre todo de escultura. Estábamos hablando de ello con José María Ruiz Montes, escultor e imaginero malagueño. Hemos hablado un poco del panorama y de introducirnos en ese mundo de la escultura tan complicado en obras civiles como adelantábamos. José María, ya hemos dicho que hay una formación primera, un acercamiento hacia el mundo de la escultura que comienza, como muchos saben y como otros no, pero para eso se lo decimos nosotros, que comienza pues con un estudio del dibujo, de las formas, de la naturaleza, de la anatomía. Comienza dibujando mucho, haciendo muchos modelos, hasta después pasar a barro, a otras características de modelado, pasar a la madera, pasar a otros elementos como la piedra, mucho más complicado, el mármol. Vemos esculturas de mármol, pero hoy en día se hacen muy pocas esculturas de mármol e incluso de piedra. El bronce en esos monumentos civiles, que es uno de los materiales más utilizados junto con la piedra o el mármol. Toda esa formación llega y monta, José María Ruiz Montes monta su taller, en principio ubicado en una zona muy del gusto de los malagueños, aunque apartada, que ha estado muchas veces, como era el entorno de Pozos Dulces, en un tallercito muy acogedor, en el sentido en que se veían pues todas las características que nos imaginamos en un taller de escultura y de imaginería. Simplemente el hecho de acercarte, el olor de la madera, de las pinturas, de los pigmentos, pero sobre todo de la madera, ya te hace saber que estás en un taller de escultura. De ahí pasas y te ubicas ahora en un nuevo emplazamiento. Bueno, anterior a Pozos Dulces, al taller primero, tuve anteriormente otro. O sea que en Pozos Dulces fue, si no mal recuerdo, en 2007. Y el anterior a Pozos Dulces lo abrí en el 2003. En la zona también de Ciudad Jardín, donde tengo actualmente el taller. Y es verdad que ahí pasé unos 4 años. Hice mis primeras obras importantes, ¿no? La que hoy en día también se catalogan como obras por su tamaño y por su complejidad, ¿no? Como fue la Virgen de la Natividad y el Cristo de la Caridad, junto a otros relieves y piezas que fui haciendo durante esos 4 años. Y luego en 2007, como bien ha dicho, abrí taller en Pozos Dulces, un sitio donde la verdad que me conocieron físicamente muchísimas personas, aunque ya venía de esos trabajos previos que había realizado. Y bueno, la verdad que ahí he estado pues más de 6 años, muy a gusto, trabajando en un espacio con mucho encanto. Y nada, muy bien. Ahora me encuentro, pues como he dicho, en la zona de Ciudad Jardín, la zona baja de Ciudad Jardín, en un buen emplazamiento, donde cualquiera que quiera venir de Málaga centro pues llega fácilmente, y más incluso para los que vienen de afuera. Más que porque ya hoy en día con el centro acotado, ¿no? Para los que vienen de afuera, pero incluso le viene mejor. Así que muy bien, la verdad que todo que ha sido una evolución y seguimos trabajando, y ahora mismo pues pienso quedarme con expectativa de años, ¿no? Trabajando, y ahora pues las características de un taller, pues la iluminación natural, el espacio y cerca también del domicilio. Muy bien. José María, hablábamos anteriormente de la evolución de un artista, de los principios de la creación, y decíamos que en estos momentos tu nombre y tu arte estaban muy en boca de todos y muy vinculados a exposiciones, representaciones escultóricas, complejos estudios acerca de tu obra, aunque sea corta la edad, pero sí son muchas las obras que ya has realizado, y ya hay estudios concretamente acerca de tu obra, como el que se presentó el viernes pasado, con lo cual decíamos que estás en primera plana con esa revista dedicada a tu obra, con esa presentación de bocetos
y escorzos que se pueden ver en Puerta Oscura. Ahora termina la exposición de la Misericordia en Ars Málaga, en el Obispado, donde el crucificado de la Misericordia es el eje fundamental de esa exposición, por la que ha pasado muchísima gente y ha podido comprobar la escultura en un enclave y en un emplazamiento espectaculares por la iluminación, por la situación y la colocación del crucificado. Eso para un escultor hoy en día es primordial, primero, el darse a conocer, el lanzarse a la fama, pero lo que habla también es que tu obra gusta, se requiere por parte de los comitentes, de la gente que va a encargarte una pieza, y que Málaga, en tu caso, pues se ha convertido hoy en día pues también en un referente en esa parcela a través de tu persona, ¿no? Empezando por ahora mismo actualmente que está en la exposición de Ars Málaga, pues la verdad que es un auténtico lujo que elijan una obra reciente, que te suele sentir orgulloso, ¿no? Lo que está uno trabajando, ¿no? Y que en un momento dado prácticamente te digan, ni un año que hizo la de la bendición de la imagen, que se va a exponer en un entorno, en un sitio privilegiado, y luego con el concepto de exposición dedicada a la misericordia por el año jubilar, pues prácticamente es un lujo para uno que te propongan y que sea aceptada. En este caso, porque la imagen se da culto diariamente en la parroquia de San Miguel, en este caso, y que agradecido siempre eternamente a esa feligresía que dijo el sí, ¿no? De poder entender que iba a ser algo bueno, que iba a ser algo positivo que esa imagen saliera fuera unos meses, ¿no? Pero el esfuerzo que conlleva. Y muy contento con el contexto que está allí expuesto, con la iluminación, lo que expresa la imagen es todo allí, porque al fin y al cabo la dirección donde está enfocado la imagen te transmite el lenguaje de la imagen, en este caso del Cristo, y muy contento en ese sentido. Y ahora pues hablabas muy bien del tema del dibujo, que para mí es fundamental, porque lo tomo como una herramienta de aclaramiento, como yo digo, ¿no? Que lo tomo como si fuera un despliegue de dar ideas y uno mismo, porque muchas veces se te vienen ideas en la mente, pero claro, recordar todo lo que se te viene y variantes que se te puedan ir viniendo posteriormente, pues lo dejas archivado como un escrito, ¿no? Y esos escritos son los dibujos y bosquejos, ¿no? Que plasmas en el papel, en el blog, ¿no? Y luego defines, ¿no? En una idea más concreta. Claro, porque sin el dibujo, posiblemente, las imágenes que estamos viendo no tendrían ese contexto, ¿no? Hay un dibujo previo en una imagen como la de la Dolorosa, de una Dolorosa que veremos, muy pronto, en la que estás trabajando ahora mismo, y ese dibujo te crea ya los volúmenes, los perfiles, el contorno, cómo se tuercen, cómo se modelan y cómo se giran los cuerpos, y todo eso te lo da un dibujo previo. Sí, además aparte de que porque la perfección, digamos, viene después en el modelo, en el modelado que hacen previo a la madera o al bronce, ¿no? Y en este caso, pues el dibujo muchas veces, más que incluso la perfección de la línea, porque claro, estamos viendo que luego se detalla mucho más, se elaboran los pormenores de la obra, pero muchas veces se queda como plasmada ya la esencia, el mensaje, el alma, digamos, de la obra. En un dibujo muchas veces capta y se puede evolucionar, se puede desarrollar más, lógicamente también eso. Pero más que la línea, la perfección del detalle, es el mensaje y al fin y al cabo lo que muchas veces decimos transmite, digamos, una obra no transmite, ¿no? Y yo prácticamente casi del dibujo lo veo fundamental de meterte en lo que quieres hacer, meterte en el personaje, leer y documentarte lo que hay realizado en torno a lo que estás haciendo y ahí plasmarlo en ese dibujo. Ya luego ahí lo vas desarrollando en 3 dimensiones y siempre permaneciendo ese núcleo de mensaje, ¿no? Estamos viendo también a lo largo de esa producción tuya tanto esculturas, imaginería, tanto civiles como religiosas, con lo cual es de exaltar y de ensalzar imágenes como la que estamos analizando, ¿no? Que no solo el mundo de la Semana Santa es el único que se abre en estos aspectos, sino que imágenes y modelados como este
acapara la atención. Sí, esto bueno, ya está fundido en bronce, como he comentado antes, son una de las obras recientes que he realizado este año, y es verdad que la parte, digamos, pues civil, y volvemos a repetir, pues no está muy siempre de moda para los escultores del sur, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues vivimos aquí de la demanda de las hermandades, cofradías y en la iglesia, ¿no? Y seguimos trabajando, y gracias a ello pues podemos presumir que tenemos taller aquí afincado en Málaga, y bueno, y la verdad que seguimos trabajando, y gracias a Dios a ello, ¿no? Claro, que es nos da que trabajo. el epígrafe con el que se te nombra al verlo, pues todas aquellas personas que lo estén haciendo en estos momentos de escultor imaginero, el imaginero es pues el artista que realiza obras como este ángel sacramental de la Hermandad de Viñeros, el imaginero que trabaja la madera, la modela y la policroma, la pinta, la policromía, la estofa, como en este caso estamos analizando, pero el escultor es aquel que modela, que trabaja la piedra, que crea el bronce, que hace el mármol, y pues se puede ser imaginero pero no escultor. Con lo cual, esa denominación, por eso hacíamos hincapié en que un escultor no tiene por qué ser imaginero, y un imaginero tampoco tiene por qué ser escultor, y se pueden compaginar, en este caso, las dos maneras, y saber que muchas veces el escultor se encierra en el imaginero porque los encargos no llegan por parte de obras civiles o de otra tipología y otra temática que podríais hacer, pero que os enclaustráis muchas veces no en una temática porque queráis, sino porque la vida es como viene, y podemos ver maravillosas imágenes como esta, pero también como la que estábamos haciendo referencia anteriormente, o como la ecuestre que hemos visto con ese caballo alzando en la pata, que muchas veces en un encargo de una escultura ecuestre hoy en día es casi imposible, ¿no? Ya no digo en Málaga, digo a nivel nacional. Sí. Es cierto que todo va movido muchas veces por eso, por los encargos, ¿no? Vivimos en un sitio, y en ese sitio que vivimos en Andalucía, en este caso Málaga, pues tenemos que atenernos a los encargos, ¿no? Y el que viva de este oficio, ¿no? Entonces, también esta parte va del interés también que uno muestre con esa parte, digamos, de temática sacra, ¿no? Porque ahí tenemos todos los precedentes que, bueno, ahora he empezado con el gran Fernando Ortiz, que trajo pues toda esa influencia también italiana. Y además yo creo que también ahí nos podemos sentir muy orgullosos de tener un estilo diferente pues no sé, a la escuela andaluza, como sería la sevillana y la granadina. Pues por ahí podíamos tirar mucho y seguir bebiendo de donde vivió también Fernando Ortiz, y del propio Fernando Ortiz hacia acá, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que también muchas veces hay que implantar, ¿no? E intentar muchas veces que la gente vea que tiene unas formas de trabajar y un interés propio por seguir evolucionando, y no quedarte simplemente en lo que en este siglo pasado ha quedado vigente, que hay cosas maravillosas, sino en eso pueden seguir trabajando y evolucionar sobre la cadena escultórica, y sobre todo en uno mismo, ¿no? No adocenarte. Una evolución, José María, es, por ejemplo, una iconografía de un atado a la columna, como el que estamos viendo, que causó impresión cuando se mostró en Málaga, que pertenece ahora a una cofradía alicantina, y estamos viendo que es un concepto diferente al de atado a la columna, sí. Diferenciador, y que una cofradía pues quiso que ese modelo en barro pasara sí. a la madera, y estamos viendo una escultura totalmente diferente. Pues bien decía que eso, la iconografía de la flagelación, pues siempre se representa con una imagen de Jesús erguido, y claro, a mí en el momento cuando se hizo el boceto, ese es el germen, digamos, de la idea, lo quise plasmar como un Cristo derrumbado en la columna, y luego evolucionar sobre esa idea. Se hizo una maqueta, luego se trabajó al tamaño natural, modelo a tamaño natural, y luego la obra final queda en madera policromada. Entonces vienen las chispas como queriendo mostrar un poco que Cristo, digamos, sufrió hasta el dolor de derrumbarse en el suelo, pero la imagen también lo intenta expresar que Cristo ante ese dolor pues se quiere levantar. Es como ante toda adversidad hay que luchar hacia adelante, ¿no? Y Cristo en este caso, incluso la idea original
esa primitiva era como espejo de los afligidos, ¿no? Es el reflejo de todos los que sufren, ¿no? Ante esa imagen, ¿no? Y bueno, pues la verdad que muchas veces hay momentos que en el taller, en el estudio, en la soledad, pues vienen ideas, ¿no? de querer plasmar. Hay veces que pues, lo anotas, ¿no? Y esas anotaciones pues, muchas veces o se evolucionan, se llevan a cabo en este caso, o no. Y esta es una de ellas que se llevaron a cabo. Hay tantas ideas muchas veces que... O una maternidad, la idea de la maternidad, del acercamiento, de la caricia, ese simple gesto entre las manos de la madre y el niño, todo queda reflejado en una escultura. Exactamente, esa cosa tierna, cercana, muchas veces sencilla, lo que a lo mejor está plasmada en esta obra, ¿no? Queda como algo común muchas veces, ¿no? Pero al fin de cuentas, a veces que son momentos que también una evolución. Esta imagen, por ejemplo, es de la primera que hice a tamaño natural, año 2003. Pues tenía ahí prácticamente los 21 años de edad. Entonces, prácticamente, pues eso, lo que yo quería plasmar es lógicamente, un trasfondo de divinidad que se refleja en los colores, en la gestualidad también de María y del Niño Jesús, pero metido, digamos, en un entorno, en un grafismo naturalista, ¿no? y cercano. Y siempre viviendo, en este caso, pues vivía mucho del Renacimiento, del manierismo, ¿no? Ahí se refleja en ese giro de la Virgen, cuando lo ven en el contraposto, ¿no? Del hombro de ella, con el giro, donde se prolonga el cuello con la cabeza, y voy viviendo, digamos, en realidad lo que en el momento voy recogiendo, lo que me gusta, y voy evolucionando pues, hasta el momento. Yo digo que muchas veces que lo mejor que uno ha realizado es lo último. O sea, aunque sea un dibujo en comparación con una escultura, ¿no? Pero bueno, claro, hemos dicho pues que te pueden ver esos bocetos, esos escorzos en Puerta Oscura, pueden acercarse los últimos días a esa exposición de la Misericordia en el Almarga, en el Palacio del Obispado, pueden adquirir la publicación de Modellino, que es la primera en papel que se realiza en torno a todas estas piezas que estamos viendo, y en el estudio de tu obra por parte de historiadores del arte, como es este impresionante trabajo del Trono de la Redención, el programa iconográfico del Trono de la Redención y toda su imaginería, en esa Modellino, que es una revista digital, pero que está en papel y pueden adquirirla y ver pues todas estas características de obra, y te podrán seguir en imágenes como la próxima Dolorosa de Gamarra, en la que estás trabajando. Podremos ver escultura civil. Hemos hecho, y se nos va la hora, una pequeña exposición del mundo de la escultura en Málaga, de la imaginería, de tu obra en particular, y como siempre decimos, tendríamos que tener bastantes más tiempos y bastantes más programas para definir lo que realmente tienes la capacidad de hacer y de producir en ese sentido, y te damos las gracias por estar hoy con nosotros y mostrarnos un poquito de ese mundo del taller y de la escultura. Nada, Paco, yo muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, y que la verdad que se nos queda corto. Ha pasado la hora, ¿no? Ha sido, ¿no? La hora. Pues volado, porque, por ejemplo, nada más que en este conjunto que estamos viendo ahora en imágenes, podríamos tirarnos un buen rato hablando de ello. Ya no de escultura, sino de lo que simboliza de la simbología esa escultura, y del pensamiento y de lo que expresa la escultura. Exacto. Que no son solo formas, volúmenes, sombras y luces, sino que tiene un mensaje y transmite un mensaje, que para eso se realizan, entre otras cosas. Pues José María, de todas formas, seguiremos viéndonos, seguiremos atendiendo a tu obra, y en otros programas pues también hablaremos de otras creaciones novedosas. Así pues, muchas gracias y nos vemos en otras siempre. A vuestra disposición, y muchísimas gracias. Y nosotros nos veremos en otra, pero el lunes que viene, y con otra faceta cultural de esta ciudad, con otro patrimonio y con otra tradición, la cual es estar todos los lunes con ustedes y llevarles lo mejor de Málaga desde ese aspecto cultural. Acérquense a esta orilla, que como siempre les digo, merece la pena. Pollo San Juan patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa.